Imagina que estás trabajando como camarera en una fiesta de lujo. La música suena suave, las luces brillan y los invitados disfrutan de una velada exclusiva. De repente, un millonario, conocido por su poder y ego, te señala en medio del salón y te exige que toques el piano. Un reto que parece diseñado para avergonzarte, pero que en realidad tiene el poder de sorprender a todos los presentes. ¿Te atreverías a enfrentar una situación como esa? Hoy vamos a hablar de un momento que cambió la vida de una joven camarera, quien en lugar de sentirse intimidada, mostró un talento impresionante. Este video no solo habla de un episodio de humillación pública que se transformó en una historia de éxito, sino también de cómo la perseverancia, el talento y la confianza en uno mismo pueden convertir cualquier situación difícil en una oportunidad de brillar. Pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de historias inspiradoras, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y quiero saber tu opinión. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de esta camarera? ¿Te atreverías a desafiar al millonario o preferirías escapar? Déjanos tu comentario abajo y comencemos. Todo comenzó en una fiesta elegante, celebrada en una mansión privada en las afueras de la ciudad. El evento era exclusivo, solo para personas de alto poder adquisitivo. Los invitados disfrutaban de cócteles, charlas sofisticadas y música suave en el fondo. Nadie esperaba que lo que ocurriría esa noche cambiaría para siempre la vida de una camarera aparentemente común. Ella, que llevaba meses trabajando en eventos como este para poder mantenerse, se encontraba en el salón, sirviendo bebidas y asegurándose de que todo estuviera en orden. No se imaginaba que esta noche sería diferente a todas las demás. El millonario en cuestión, un hombre de negocios conocido por su temperamento volátil y su obsesión con el control, había decidido hacer de esa fiesta un espectáculo para su ego. Conocido por ser un amante de las artes, siempre disfrutaba presumir de sus gustos refinados frente a sus amigos. Aquella noche, mientras todos estaban disfrutando de la velada, alguien sugirió que debería haber algo más para entretener a los invitados. En un momento de impulsividad, el millonario dirigió su mirada hacia la joven camarera, que se encontraba cerca del piano en una esquina del salón. Sin mediar palabras, con una actitud que rozaba la arrogancia, él levantó la mano y señaló hacia ella. Todos los ojos se posaron en la joven, que, confundida, no entendía lo que estaba ocurriendo. El hombre, con voz fuerte y clara, dijo: «Tú, ven aquí y toca el piano. Si tienes la osadía de estar en una fiesta como esta, al menos deberías tener algo de talento. Hazlo para divertirnos». La sala se llenó de murmullos. Nadie esperaba que alguien tan aparentemente fuera de lugar, como una simple camarera, pudiera estar en esa posición. La joven, sorprendida y avergonzada, sentía como el peso de la mirada de todos recaía sobre ella. Pero, en lugar de huir o de avergonzarse más, un sentimiento extraño la invadió. Era una mezcla de enojo y una chispa de valentía. Había algo en ella que no podía dejar que ese momento pasara sin hacer algo al respecto. A lo largo de su vida, había tocado el piano de manera autodidacta. No era una pianista profesional, pero sabía que tenía la habilidad de sorprender. Había aprendido a tocar canciones clásicas, populares y algunas melodías que su madre le enseñó cuando era niña. El piano era su refugio, un lugar donde podía desconectarse del mundo y ser ella misma. Sin embargo, jamás había tocado frente a tanta gente, mucho menos frente a un grupo tan elitista. El ambiente estaba cargado de tensión. Los invitados se miraban entre sí, esperando ver cómo la joven se derrumbaba o, por el contrario,
si desmentiría las expectativas que todos tenían sobre su lugar en esa fiesta. Sin dudarlo, ella caminó hacia el piano, con la cabeza erguida y el corazón latiendo a 1000 por hora. Se sentó y, con una mirada rápida al hombre que la había retado, comenzó a tocar. La música comenzó suave, pero con una confianza inesperada. Las primeras notas eran conocidas, una melodía clásica que todos en la sala podían reconocer. La joven pianista no tenía miedo. Al contrario, estaba decidida a demostrar que el talento no se mide por el estatus social ni por la apariencia. Al principio, la gente no estaba segura de qué esperar. Algunos aún se reían, otros observaban con incredulidad. Pero, conforme la melodía fluía, algo empezó a cambiar en el ambiente. La atención de todos se centró en ella. El ritmo de las teclas bajo sus dedos era impecable, y la forma en que sus manos se movían con gracia sobre el piano hacía que todos los presentes se quedaran en silencio, hipnotizados. Cada nota parecía conectar con las emociones de quienes la escuchaban. Su interpretación era tan pura que incluso el millonario que había iniciado todo esto con la intención de humillarla se quedó callado, mirando la escena con sorpresa. La joven no solo estaba tocando un piano, estaba tocando las fibras más profundas de cada persona en la sala. No era solo una demostración de habilidad técnica, sino una expresión genuina de su alma. Aquella chica, que al principio parecía solo una camarera, se estaba revelando como una artista impresionante. En ese momento, los murmullos cesaron por completo. Cada sonido que emanaba del piano parecía llenar la sala de un aire nuevo, como si la música misma fuera una invitación a descubrir algo más profundo que el lujo superficial que lo rodeaba. El millonario, que al principio había intentado humillarla, no podía evitar quedar impresionado. Había algo en su interpretación que desarmaba su actitud prepotente y lo dejaba sin palabras. Los invitados, uno a uno, comenzaron a observarla con respeto. Algunos se acercaron al piano, mientras otros se quedaban en su lugar, observando en silencio la interpretación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. No solo estaban sorprendidos por el talento de la joven, sino que también se daban cuenta de que habían cometido un error al subestimarla. Mientras ella tocaba, no podía evitar sentirse un poco nerviosa, pero su pasión por la música la mantenía enfocada. Era como si cada acorde fuera una respuesta a la situación que le había tocado vivir esa noche. Sabía que tenía una oportunidad para redefinir quién era ante los demás y no pensaba desperdiciarla. El sonido del piano llenaba el aire, tocando los corazones de cada uno en la sala. Las miradas de los invitados, que antes estaban llenas de dudas y desdén, ahora estaban llenas de admiración. Los murmullos de incredulidad se transformaron en aplausos silenciosos. Nadie esperaba que esta joven camarera, que parecía ser parte del mobiliario de la fiesta, tuviera algo tan valioso que ofrecer. La atmósfera de la fiesta cambió por completo. La música se convirtió en el centro de todo, y los invitados, que momentos antes se habían sentido superiores, ahora estaban cautivados por el talento que tenían ante ellos. Y lo más importante, la camarera no solo había demostrado su habilidad en el piano, sino también su coraje y determinación. No solo estaba tocando para ellos, sino para ella misma, para mostrarle al mundo entero que no importaba el lugar desde donde vienes, siempre puedes sorprender. Mientras la música seguía fluyendo, el ambiente en la fiesta comenzó a transformarse por completo. Lo que había comenzado como una situación incómoda y cargada de tensión, pronto se convirtió en un momento mágico que nadie olvidaría. Los invitados, antes distantes y ocupados en sus conversaciones mundanas,
estaban ahora completamente enfocados en la joven camarera. Ella, que parecía ser solo una pieza más del servicio, había tomado el control de la noche y lo hacía con una gracia que desbordaba. Los dedos de la camarera se movían con tal destreza sobre el piano que, para quienes la miraban, era como si las teclas respondieran a su voluntad. Cada acorde, cada cambio de ritmo, estaba perfectamente sincronizado con la atmósfera que ella misma había creado. No solo estaba tocando una pieza musical, sino que estaba contando una historia que resonaba en el alma de todos los que la escuchaban. Era un contraste poderoso. La joven, una figura casi invisible hasta ese momento, transformada en la protagonista indiscutible de la fiesta. Los murmullos que antes eran de incredulidad, ahora se habían convertido en susurros de admiración. Unos pocos invitados incluso comenzaron a acercarse al piano, observando con asombro cada movimiento. Algunos, con sonrisas de asombro en sus rostros, se quedaron quietos, disfrutando de la magia de la música. Otros, incapaces de contenerse, comenzaron a aplaudir tímidamente, como si quisieran rendir homenaje a la inesperada performance. El millonario, que al principio había lanzado su desafío con la intención de humillarla, estaba visiblemente impresionado. En su rostro se leía una mezcla de asombro y algo que podría haber sido arrepentimiento. Él, que se consideraba el centro de atención en cualquier evento, estaba siendo eclipsado por una joven que había desafiado todas las expectativas. Durante los primeros minutos, se había cruzado de brazos, esperando que cometiera un error, que su habilidad no fuera lo suficientemente buena para impresionar a su elitista círculo de amigos. Pero a medida que la interpretación continuaba, su postura se relajó. Sus ojos se suavizaron y, por primera vez esa noche, se permitió disfrutar del espectáculo que la joven camarera estaba ofreciendo. Pero, ¿qué había hecho a esta joven tan diferente? La respuesta no estaba solo en su técnica, sino en la forma en que interpretaba la música. Su dedicación al piano no era solo cuestión de habilidad, sino de pasión. Había algo en la forma en que tocaba que iba más allá de las notas y los acordes. Cada nota era una expresión de su vida, de las dificultades que había enfrentado y de su deseo de ser más que lo que el mundo pensaba de ella. La música le daba la libertad de mostrar una faceta de sí misma que no podía ser encasillada en un uniforme de camarera. En ese momento, algo en el aire cambió. La atmósfera en la fiesta ya no era solo de lujo y ostentación, sino de algo mucho más profundo. La música estaba desarmando la arrogancia que había caracterizado al evento desde el principio. Los invitados, que de alguna manera siempre se habían sentido superiores a los demás, comenzaron a sentirse pequeños ante la humildad y el talento genuino de la joven. El millonario, que había dado la orden de hacerla tocar para divertirse a costa de ella, ahora se encontraba atrapado en su propia arrogancia, incapaz de reaccionar ante la sorpresa que le provocaba el talento que tenía frente a él. La camarera no solo había desafiado a su anfitrión, sino que había mostrado a todos que el verdadero valor no reside en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú mismo eres capaz de ofrecer al mundo. Mientras tocaba, parecía dejar ir todo lo que la había hecho sentirse insegura, todo lo que la había hecho pensar que su lugar en la vida era ser solo una simple camarera. Esa noche se convirtió en mucho más que eso. Se convirtió en una artista que, sin proponérselo, había dejado una huella imborrable en cada persona que la escuchaba. El millonario, que había comenzado el desafío con la intención de humillarla, ahora se encontraba paralizado. Había algo en su mirada que reflejaba una sorpresa total. Nunca había imaginado que alguien en su fiesta
alguien tan fuera de lugar pudiera sorprenderlo de esa manera. Era como si, de repente, hubiera visto el talento en los ojos de la joven y se diera cuenta de que había subestimado a alguien que, en realidad, era mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. La joven, por su parte, estaba completamente inmersa en la música. A medida que sus dedos recorrían las teclas, la adrenalina desaparecía. Lo que había comenzado como una prueba difícil se había transformado en una liberación. Sentía que estaba tocando no solo para los invitados, sino también para ella misma, para demostrar que podía enfrentarse a cualquier desafío sin perder su esencia. A lo largo de la pieza, la joven pianista mostró su verdadera habilidad, la capacidad de conectar con su audiencia, de transmitir emoción a través de la música. No era solo una cuestión de notas bien tocadas, sino de lograr que cada persona en la sala sintiera lo que ella sentía. La interpretación era tan intensa que los murmullos cesaron por completo, y todo lo que se podía escuchar era el suave sonido de las teclas, que parecía envolver a todos en una atmósfera de calma y reflexión. En ese preciso momento, el millonario dejó de ser el centro de atención. Los invitados, que al principio estaban más interesados en su estatus social y su fortuna, se dieron cuenta de que, en ese salón, el verdadero talento no tenía precio. El piano había hecho lo que ninguna cantidad de dinero podría hacer. Había tocado los corazones de todos los presentes y había dejado claro que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia ni por su posición en la sociedad, sino por lo que tiene dentro. A medida que las últimas notas de la pieza se desvanecían en el aire, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se atrevió a decir nada. La joven pianista, aún con las manos sobre las teclas, respiraba profundamente, como si intentara asimilar lo que acababa de suceder. Había tocado con todo su corazón, pero lo que no esperaba era el impacto tan fuerte que su música tendría sobre los demás. Finalmente, uno de los invitados, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, fue el primero en aplaudir, lentamente al principio, y luego con más fuerza. Pronto, otros se unieron, y en cuestión de segundos, la sala entera estalló en un aplauso sincero y cálido. Incluso el millonario, quien parecía desconcertado y avergonzado por lo que acababa de suceder, aplaudió, aunque con menos entusiasmo que los demás. Su rostro reflejaba un atisbo de humildad, algo que no se había visto en él antes. La camarera, aún algo abrumada, se levantó del piano y se giró hacia el público. No sabía qué hacer. Había enfrentado esa situación con valentía, pero ahora que la ovación era tan fuerte, se sentía vulnerable, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de salir corriendo, se quedó ahí, de pie, aceptando la gratitud de los presentes, pero sin permitir que el momento se le fuera de las manos. El millonario, notando la tensión en el aire, se acercó a ella. Su rostro, normalmente altanero, ahora reflejaba algo que rara vez mostraba: respeto. Le tendió la mano con una sonrisa que, aunque forzada, transmitía un gesto de reconocimiento. «Impresionante», dijo con voz baja. «Nunca imaginé que alguien como tú tuviera este talento. Tienes un don. Lo lamento. No debí haberte hecho sentir incómoda». Aunque sus palabras no eran completamente sinceras, al menos reflejaban el impacto que había tenido la actuación sobre él. La joven camarera, aún algo confundida por la actitud del millonario, aceptó su gesto. No necesitaba una disculpa, no realmente. Lo que había sucedido esa noche ya había superado cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Había demostrado, no solo a los demás,
sino a sí misma, que no importaba su origen ni su rol en esa fiesta. Lo que realmente importaba era lo que ella llevaba dentro. La fiesta continuó, pero algo había cambiado en su dinámica. Los invitados, que al principio habían estado demasiado ocupados en su propio mundo de lujos y egos, ahora se sentían más conectados entre sí. Habían sido testigos de algo real, algo genuino, que no podía ser comprado ni adquirido con dinero. La música había actuado como un puente entre ellos, y por un momento, todos parecían estar en el mismo nivel. La joven, ahora más tranquila, se retiró del piano y comenzó a alejarse del centro de la atención, pero un grupo de invitados se acercó a ella rápidamente. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, fue el primero en hablar. ¿Te gustaría tocar otra pieza? «Component placement», preguntó con una sonrisa genuina. «Nos has dejado sin palabras». La joven, aunque sorprendida por la solicitud, asintió con una sonrisa tímida. En ese momento, comprendió que, aunque esa no era su vida habitual, la música había abierto una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. El millonario, observando la interacción, se dio cuenta de que, aunque había querido usarla como un simple entretenimiento para su fiesta, el verdadero espectáculo era ella. La joven que, con su humildad y su arte, había logrado hacer que todos los presentes se detuvieran y reflexionaran. En ese instante, algo dentro de él cambió. Ya no la veía como una camarera más, sino como una persona con un futuro brillante, una artista a la que, en algún momento, el mundo debería darle reconocimiento. Los demás invitados, que antes no habían reparado en ella, comenzaron a hacerle preguntas. Querían saber más sobre su vida, sobre cómo había aprendido a tocar el piano. Se sorprendieron al descubrir que no había estudiado en una escuela de música, ni tenía ningún tipo de formación profesional, sino que había aprendido por sí misma, a través de la dedicación y el amor por la música. Para muchos de los presentes, esto era una lección de humildad. El talento genuino no siempre proviene de los lugares que uno espera, y a menudo las personas más talentosas son aquellas que no buscan la atención ni el aplauso, sino que simplemente hacen lo que aman. La joven se sintió algo abrumada por la repentina atención, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se despertó. Esa noche había marcado un antes y un después en su vida. Aunque su trabajo como camarera no cambiaría de inmediato, había comenzado a visualizar un futuro diferente, uno en el que la música jugaría un papel mucho más importante. En ese momento, supo que debía tomar la oportunidad para aprovechar su talento y seguir adelante con sus sueños, aunque el camino no fuera fácil. El millonario, quien había comenzado la noche buscando humillarla, ahora no podía evitar sentirse incómodo con la nueva dinámica. Se dio cuenta de que había algo mucho más valioso en esta joven de lo que él había imaginado. Ya no estaba interesado en mantener el control de la fiesta. En lugar de eso, observaba cómo la joven camarera, con su talento, estaba robándose el protagonismo. Pero no era solo un protagonismo superficial. Era una presencia genuina, una que nacía del interior y que tocaba el corazón de los demás. Y en ese momento, el millonario entendió que a veces el verdadero poder no está en el dinero, ni en las apariencias, sino en la autenticidad y el talento que cada uno lleva dentro. La noche continuó, pero ya nada sería igual para la joven camarera ni para los invitados que habían presenciado su increíble actuación. Aquella fiesta que había comenzado con arrogancia, ostentación y la clara intención de humillar a alguien, había terminado con una lección profunda de humildad y admiración. La joven había pasado de ser una figura invisible a convertirse en el alma de la velada, no por la fuerza de su presencia,
sino por la pureza de su talento y su valentía. A medida que avanzaba la noche, muchos de los invitados se acercaron a ella para felicitarla. La joven, aunque algo sobrepasada por la situación, no podía evitar sonreír. Algo en su interior había cambiado, algo que ni ella misma podía entender completamente. Se dio cuenta de que había superado una barrera importante, no solo frente a los demás, sino también frente a sí misma. Había aprendido que no debía dejar que las expectativas de otros definieran quién era, ni que las circunstancias dictaran su destino. El millonario, por su parte, pasaba de grupo en grupo, claramente incómodo. Ya no tenía la misma confianza que al principio de la fiesta. Había visto como una joven, a la que consideraba inferior, lo había dejado sin palabras. La música había hecho algo que el dinero nunca podría. Había despojado a todos de su pretensión y había revelado lo más genuino en cada uno de ellos. En ese momento, el hombre de negocios comprendió que, a veces, la grandeza no se mide en cifras ni en poder, sino en la capacidad de conectar con los demás a través de algo tan simple y profundo como el arte. Mientras tanto, la joven camarera se encontraba con un dilema interno. ¿Debía seguir con su vida tal como estaba, trabajando en fiestas como esta, o debería arriesgarse a perseguir el sueño que había tenido desde pequeña? ¿Ser una pianista profesional? Las palabras de los invitados seguían resonando en su mente. Tienes un talento increíble. ¿Por qué no te presentas a concursos de piano? ¿Por qué no buscas una oportunidad para mostrar tu arte al mundo? La joven, consciente de que su vida podría cambiar, se encontró atrapada en la encrucijada entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Sin embargo, sabía que no podía seguir ignorando esa parte de ella que había estado guardada en silencio durante tanto tiempo. No se trataba solo de la validación de los demás, sino de su propio reconocimiento. Esa noche había tocado con todo su ser, sin importarle lo que pensaran los demás, y había sentido una conexión con su música que jamás había experimentado. Era un llamado, un recordatorio de que el talento que llevaba dentro debía ser compartido con el mundo. A la mañana siguiente, mientras se despertaba temprano para su turno en otro evento, la joven sintió una determinación renovada. No sabía exactamente cómo lo haría, ni qué pasos debía seguir, pero algo dentro de ella le decía que debía comenzar a perseguir sus sueños. El piano, que antes era su refugio privado, ahora se había convertido en el puente hacia un futuro diferente. Esa noche en la fiesta había sido solo el comienzo. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. No solo por el aplauso recibido, ni por la mirada de respeto del millonario, sino porque ella misma se había dado cuenta de su propio valor. Nadie debería dejarse definir por lo que otros esperan de uno. El verdadero poder radica en descubrir y abrazar lo que somos realmente. En cuanto al millonario, aunque nunca volvió a hablar directamente con la joven después de esa noche, algo dentro de él había cambiado también. La lección que recibió fue profunda. El dinero y el poder no garantizan la admiración verdadera, ni el respeto genuino. A veces, el verdadero talento está en los lugares más inesperados, y lo que uno menos espera puede ser lo que más te sorprende. Aquel hombre, que siempre había sido el centro de atención, comenzó a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del éxito. Y aunque nunca se lo dijo a la joven, en su corazón sabía que la noche le había enseñado algo invaluable. Finalmente, la joven se despidió de la fiesta al día siguiente, como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, todo era diferente.
Ya no era solo la camarera que tocaba el piano en una fiesta de lujo. Ahora sabía que el piano podía ser su voz, que podía compartir su arte con el mundo y que tenía la capacidad de transformar su vida si se atrevía a seguir su corazón. Esa noche, todos los presentes en la fiesta aprendieron una valiosa lección. La verdadera grandeza no depende de cuán ricos o poderosos seamos, sino de cuán dispuestos estamos a ser nosotros mismos, a expresar nuestra autenticidad y a no dejar que los demás nos definan. La joven camarera, sin quererlo, les enseñó a todos que el talento genuino, la humildad y la valentía son las cualidades que realmente nos hacen brillar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a enfrentar una situación como esta, a desafiar las expectativas de los demás y mostrar tu verdadero talento? Déjanos tu comentario, comparte este video con tus amigos y si te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.